Es para mí un honor tremendo coordinar esta mesa con colegas tan destacados de nuestra sociedad. Antes de presentarlos, me permito dirigirles unas palabras brevísimas que espero sirvan como indicación muy personal de la importancia del evento que hoy nos reúne. La historia de las sociedades psicoanalíticas es una de creación, lucha, crecimiento, pero también escisión, división y conflicto. Desde 1910 hemos tratado de resolver una tremenda paradoja. ¿Cómo puede una institución sostener y contener a individuos que tienen en común haber emprendido un camino? Cuestiona toda institución, es el camino del análisis. ¿Cómo podemos ofrecer a nuestros integrantes y a los aspirantes a hacerlo un camino que, si bien es apasionante, lo sabemos por propia experiencia lleno de obstáculos? Lo paradójico viene de la imposibilidad. No hay institución capaz de lograr aquello que todo el tiempo estamos intentando, sostener la posición de ser analista. Y, sin embargo, estoy convencido que sin institución que lo intente, no hay psicoanálisis posible. Convicción que supongo compartimos todos los aquí reunidos. Nuestra meta debe ser, pienso, ser una institución suficientemente buena. En fin, digo esto porque llevo un tiempo, desde que tengo el honor de ser parte de la mesa directiva de SPM, preguntándome cómo podemos saber el estado de madurez que tiene nuestra institución. A mí, en lo personal, me parece fantástica, pero es responsabilidad nuestra velar por ella más allá de nuestros afectos y de la gratitud que le guardamos. Reflexionando estas cosas y pensando en el libro que hoy presentamos, extrañamente asocié con un fragmento bastante citado del Evangelio, que me permito con bastante vergüenza citar en este espacio científico y laico. Ustedes disculparán. Cito: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Fin de la cita. Cada uno de nosotros tendrá que juzgar el valor de este fruto, este libro que hoy ve la luz. Yo, por lo pronto, me quedo muy feliz y tranquilo de ser parte de esta institución. Si hemos de ser juzgados por este libro, por los magníficos textos de los colegas, por los conmovedores relatos de nuestros analistas en formación, por la labor enorme de organización y gestión que hubo detrás, me parece que salimos muy bien parados y que tenemos mucho que celebrar. Este libro no vino de la nada, ni el congreso del que es testimonio. Es fruto de la madurez institucional, clínica y científica de nuestros miembros y candidatos y de la tremenda generosidad, repito, tremenda generosidad de quienes estuvieron atrás de su creación. Dina, Cris, Geraldine, Lore, Rosalba, Andrés, Luisa, es gracias a ustedes y a todos los comités y miembros y candidatos de SPM que hoy tenemos esto. Ahora, pasemos a lo importante. Es para mí un honor dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Rosalba Bueno. La doctora Rosalba Bueno es psicoanalista, miembro titular didacta de la Sociedad Psicoanalítica de México, es profesora y supervisora de nuestro instituto, es doctora en psicología, postdoctora en género y es exdirectora del Departamento de Psicología de la Ibero y exdirectora de nuestro instituto de formación. Le doy la palabra. Gracias. Bueno, aquí estoy para decir algunas palabras. Pues debo decir alguna impertinencia que le va a molestar a nuestra presidenta y a Dina. Cuando se organizó el Congreso conjunto, al final del Congreso en conjunto dijimos, nunca más, jamás vamos a volver a hacer un Congreso en conjunto con SPM. Porque cuando lo hace el instituto para sus candidatos, ganamos dinero y tenemos y ponemos, aportamos algo a nuestro pequeños ahorros que tenemos. Pero cuando lo organizamos así, acabamos tablas. Entonces habíamos jurado nunca más. Pero a lo mejor reconsideramos ahorita. Ya se nos pasó la frustración. Em, Pues fue muy interesante porque yo no estaba realmente preparada para hacer la apertura del Congreso. Aquí una preciosidad me puso unas palabras muy bonitas, lo traduje.
Yo fui totalmente espontánea. Lo único que yo tenía era como unos puntos específicos que quería mencionar. Y mi intención era hablarle a los papás de las candidatas que estaban ahí. Porque los papás en general no entienden de qué se trata. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás estudiando eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Vas a vivir de eso? No, y lo entiendo, porque cuando yo fui candidata hace 100 años, ya llovió. Hace unos cuantos ayeres me pasaba lo mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estoy pagando eso? ¿Para qué te estoy ayudando? ¿Para que hagas qué? Que seas psicóloga, no psicoanalista, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cuál es la diferencia? No entienden. Digo, no sé si ustedes ya les ha tocado, pero no hay papá que entienda o mamá que entienda qué fregados estamos haciendo. Es algo que nos apasiona, es algo que nos fascina. Nunca puedo imaginarme de hacer otra cosa. Descubrir los pensamientos y la mente de lo que la paciente está tratando de decir y saber de antemano, ya nada más por lo que dijo, ya sé a dónde va. Y a veces tener la paciencia de esperar a que llegue. A mí a veces soy muy impaciente y a veces no la tengo. Y le dije, ya sé lo que vas a hacer. Vas a dejar de venir a sesiones. ¿Cómo sabes? Pues, pues me hiciste la introducción, pero me hubieras dejado llegar al final. Te ahorré unos cuantos minutos de tortura para llegarme a decir que vas a dejar el psicoanálisis. Em, a veces me gana la impaciencia. Eso me va a decir, pues ya, de una vez, dímelo, ya. Órale. Eh, pero cada uno de nosotros, y eso es otra cosa que es muy interesante, cada uno de nosotros psicoanalistas, todos tenemos la misma formación, pero tenemos estilos muy distintos, porque nuestras emociones y nuestros intelectos y nuestras experiencias infantiles y todo lo que somos es nuestro equipaje. No todas traemos el mismo equipaje. Yo traigo uno, cada quien traemos mejor o peor, cada quien traemos nuestro equipaje. Nunca es igual. Somos psicoanalistas todas, pero no somos iguales, en el sentido de cómo actuamos y cómo pensamos, cómo hacemos el psicoanálisis. Entonces, eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, comenté en la introducción y que está en este libro, que sería muy interesante que ustedes vieran, no tanto mi introducción, sino todo lo demás que está, lo demás que son las ponencias, que algunas de ellas sí son muy interesantes y otras, pero Este, pues eso es lo que quería yo decirles y bienvenidos, qué gusto que están. Cuando llegué nada más había tres personas y dije, uy, va a estar muy nutrida la audiencia, pero ya veo que hubo más gente. Eh, qué bueno que llegaron. Gracias, están aquí. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar la palabra a la doctora Dina Cárdenas. La doctora Dina Cárdenas, psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y docente desde 2002. Actualmente forma parte del Consejo Académico del Departamento de Psicología de la Ibero. Es doctora en investigación psicoanalítica y cuenta con estudios de especialidad y maestría en psicoanálisis por el Instituto de SPM. Es psicoanalista didacta, miembro activo de IPE y de FEPAL y expresidenta de la Sociedad Psicoanalítica de México en el periodo 2023 a 2025. Se dedica a la consulta privada con adolescentes y adultos, colabora en el proyecto de trabajo comunitario de la SPM, participa como sinodal en tesis doctorales e imparte clases y es supervisora en el Instituto de SPM. Gracias. Muchas gracias, querido Luis Fer. Gracias, Rosalba. Bueno, pues para mí es un gran gusto estar aquí. Y bueno, quiero empezar agradeciendo a la actual mesa directiva y en especial a nuestra querida presidenta, a la doctora Cristina Curiel, por la organización de esta presentación. Para mí compartir
Esto con ustedes me llena de alegría, además de que me emociona profundamente. Hoy presentamos un libro que no es solamente el compendio del 17º Congreso de nuestra querida Sociedad Psicoanalítica de México. Este volumen es, ante todo, el resultado final del trabajo compartido que representó este evento. Aquel congreso fue un desafío institucional para la mesa directiva, los comités de la SPM, el instituto y la comisión de enseñanza. Simbolizó el esfuerzo conjunto de todos los colegas involucrados en la organización. Y digo todos porque fuimos muchos. Como muchos de ustedes saben, el encuentro tuvo lugar el pasado febrero en el Centro Asturiano de Polanco y en las instalaciones de la SPM. Quiero compartir con ustedes lo que implicó la organización de este congreso, desde la logística y planeación iniciadas meses atrás, hasta los logros alcanzados en estos días de profunda convivencia. Hoy, todo ello queda como testimonio en las presentaciones, los webinars, la fiesta de clausura y la inmensa alegría compartida por analistas de información y miembros al finalizar la jornada. Los miembros involucrados en la organización teníamos el deseo y la ilusión de realizar un congreso presencial, que además de nutrirnos con los contenidos de las ponencias, nos ofreciera un espacio para vernos, compartir y discutir temas de actualidad desde la mirada psicoanalítica. En el congreso anterior, intitulado La ilusión de un porvenir, celebrado en 2021, la pandemia se interpuso e impidió la presencialidad. Aunque aquella experiencia fue muy enriquecedora y se logró de manera exitosa, dejó en nosotros el deseo vivo de que el próximo encuentro pudiera ser presencial, para tener una experiencia aún más cercana e integral. Nuestro objetivo para este congreso se concentraba en transmitir todos los asistentes cómo trabajamos y el compartir desde un lugar muy humano nuestra clínica, la clínica que ofrece el psicoanálisis. Cuando nos sentamos a planear la posible fecha, la nostalgia nos inundaba al recordar congresos anteriores que nos marcaron profundamente a través del aprendizaje, el intercambio de conocimientos y sobre todo el compromiso con el trabajo psicoanalítico. Quienes participamos en la organización de eventos previos, recordamos con cariño las horas dedicadas a juntas para decidir desde el título del Congreso hasta la logística y las posibles sedes. Personalmente, me marcó mucho haber compartido esta labor con Roberto Gaitán, Luisa Rossi, Cristina Curiel y muchos otros miembros que llevaron a cabo esta labor de manera voluntaria. Retomar el Centro Asturiano de Polanco como sede surgió precisamente del significado que este lugar ha tenido históricamente para nuestros encuentros. Como muchos de ustedes saben, antes de la pandemia, perdimos a Roberto Gaitán, quien fue una gran guía y cuya ausencia dejó un vacío inmenso. A su vez, principios del año pasado, también perdimos a Alejandro Ratchik y Emilia Canán, figuras entrañables en el corazón de la SPM y en la formación psicoanalítica de muchos de nosotros. La partida de estos queridos colegas ocurrió en el marco de la organización del Congreso, lo cual nos motivó aún más a continuar con la organización. Quienes tuvimos la posibilidad de conocerlos, sabíamos cómo ellos disfrutaban de estos encuentros, ya que representaban la síntesis de nuestro compromiso con el psicoanálisis. Tristes pero animados, seguimos adelante con una organización que finalmente dio excelentes resultados. Un congreso lleno de vida, donde analistas en formación y miembros lograron construir una experiencia colectiva de pensamiento. Como parte de este esfuerzo, meses antes, Cristina Curiel y yo viajamos al Congreso del APSA en Nueva York para conocer personalmente a Patricia Gerovici y Marco Posadas. Nos interesaba mucho que pudieran enriquecer nuestro encuentro con sus perspectivas sobre el psicoanálisis de género. El resultado fue excepcional, pues aceptaron participar como voces de referencia en nuestro congreso. Sus intervenciones no solo le dieron un toque especial al evento, sino que sumaron un contenido valioso que amplió profundamente nuestro intercambio de pensamiento. Al titular el congreso El psicoanálisis en tiempos de hipermodernidad, nos propusimos trabajar alrededor del complejo momento histórico que nos está tocando vivir. Partimos de la idea
porque nos encontramos en una cultura marcada por la aceleración, la fragmentación y una incertidumbre constante donde la inmediatez y el exceso de información erosionan los espacios de elaboración psíquica. Bajo este marco, entendemos que fenómenos como la guerra, la migración, las transformaciones de las identidades de género y las nuevas configuraciones familiares no son ajenos a nuestra disciplina, sino realidades que atraviesan la subjetividad contemporánea y llegan directamente a nuestros consultorios. Siendo así, planteamos este escenario como el punto de partida para el desarrollo de las ponencias, buscando que la discusión de todo el Congreso mantuviera este mismo hilo conductor. El libro, producto del Congreso, muestra un psicoanálisis que no se repliega frente a la complejidad de la cultura, sino que se interpelan por ella. A lo largo de sus páginas parecen problemáticas que forman parte de nuestra práctica cotidiana. Duelos, desapariciones, adolescencias contemporáneas, migración y desarraigo, el impacto de la tecnología en funciones psíquicas, así como tensiones en la pareja y la familia. No encontraremos aquí una teoría definitiva ni un cierre dogmático. Lo que se despliega es un entramado de reflexiones que buscan alojar lo inédito y sostener el pensamiento ahí donde la cultura tiende a simplificar, polarizar. Finalmente, la organización de este volumen refleja un aspecto central para nuestra institución, la vitalidad de una comunidad que piensa y responde a los desafíos de la subjetividad contemporánea. El libro abre con el trabajo de Paulina Palacios, ganadora del Premio Avelino González. Felicidades, Paulina. Y, mm, a ver, el libro abre con el trabajo de Paulina Palacios, ganadora del Premio Avelino González, junto con las reflexiones que acompañan su texto. Continúa con las aportaciones de los analistas en formación, quienes brindan la frescura, el rigor y las preguntas propias de una generación que reflexiona sobre la realidad actual. A su vez, el libro incluye los trabajos de miembros de la sociedad cuya elaboración teórica y clínica sostiene la continuidad de nuestro legado intelectual y finaliza con las valiosas contribuciones de las sociedades hermanas de la FEMEPSI, Federación Mexicana de Psicoanálisis, que incluye a nuestros queridos colegas presidentes y amigos de AMPIEP, Sociedad Psicoanalítica de León, ARPAC, la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, así como la SPM. La presencia de invitados como Patricia Jerovich y Marco Posadas, quienes presentaron las conferencias magistrales, ampliaron nuestra conversación y situaron nuestras interrogantes en un diálogo más profundo con la cultura contemporánea y el psicoanálisis de género. Sus intervenciones, junto con los trabajos de nuestros miembros y candidatos, subrayan una idea que atraviesa todo el volumen. La clínica y la cultura no son dimensiones separadas. Pensar la subjetividad implica necesariamente pensar el contenido histórico que la configura. Este libro es también memoria institucional. Nuestra sociedad ha atravesado pérdidas, transformaciones y desafíos significativos en los últimos años. Desde los daños de nuestra sede tras el sismo de 2017 y la experiencia de la pandemia, hasta la despedida de colegas que dejaron una huella profunda en nuestra comunidad. En este sentido, este compendio no solo reúne trabajos académicos, sino que testimonia la capacidad de la SPM para sostener el pensamiento, incluso en momentos de incertidumbre, reuniéndonos alrededor de aquello que nos convoca, la escucha y la elaboración. Si algo transmite este libro, es la convicción de que el psicoanálisis sigue siendo necesario, no porque posea respuestas absolutas ni soluciones inmediatas, sino porque mantiene abierto un espacio donde el sufrimiento puede encontrar palabra y donde el deseo puede pensarse más allá de la gratificación inmediata. En tiempos de aceleración y ruido, sostener un espacio de escucha profunda es en sí mismo un compromiso con lo humano que todos compartimos. Como presidenta inmediata anterior de la Sociedad Psicoanalítica de México, me siento profundamente orgullosa de que este libro nos represente. Refleja nuestra pluralidad teórica, nuestra responsabilidad institucional y nuestra disposición a pensar críticamente el mundo que habitamos.
pero sobre todo representa una comunidad que sigue apostando por la escucha como vía de transformación. Gracias a todos los que formaron parte de este gran sueño, en especial el Comité de Publicaciones por el gran esfuerzo para lograr este libro. Paulina Palacios, Froilana Bendaño y Eduardo Distel. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias, Gina. A continuación, vamos a dar la palabra a nuestra querida presidenta actual, a la doctora Cristina Curiel. La doctora Cristina Curiel es psicoanalista didacta, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y de IPE y de FEPAL. Cuenta con un doctorado en investigación psicoanalítica, una especialidad y una maestría en psicoterapia psicoanalítica por nuestro instituto. Es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, donde se desempeña como docente y supervisora desde hace 23 años. En la misma institución, es miembro del Consejo Técnico de la Licenciatura en Psicología. Es docente y supervisora de nuestro instituto, donde dirige también tesis doctorales. Pertenece al grupo de estudio de FEPAL, Psicoanalistas en la Comunidad, desde su fundación en el 2018. Se dedica a la consulta privada con adolescentes y adultos y es presidenta actual de la mesa directiva de la Sociedad Psicoanalítica de México. Muchas gracias, Luis Fer. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de que hayamos podido hacer este evento y de estar aquí todos reunidos. Aunque me repita un poco, quiero agradecer a todos los aquí presentes, a la presidenta inmediata anterior, Dina Cárdenas, a la mesa directiva, a Geraldine Calvo, a Luis Fernando Alcántara, a Lorena Polo. También agradecer que tengamos a tan finos representantes de nuestro instituto, la doctora Rosalba Bueno, también al actual director, Andrés Gaitán, que nos hace el honor de estar acá. Y nuevamente, muchas gracias al Comité de Publicaciones, Froilana Bendaño, Paulina Palacios y Eduardo Distel, porque sin su trabajo incansable no sería posible que estuviéramos aquí. Quiero hacer una pequeña, escribir algo cortito acerca de la clínica. Algo que a mí me deja pensando esta publicación es que más allá de todo lo que estamos cuestionándonos, nuestro centro es la clínica y por lo menos personalmente es lo que yo más disfruto y el verdadero sentido que me tiene acá. La clínica como espacio de transformación. Bueno, pues este libro, que es un gusto presentar hoy, nos ofrece un testimonio de lo que el psicoanálisis puede sostener en un mundo que por momentos parece haber perdido la capacidad de detenerse. Vivimos en la era de la hipermodernidad, que es un tiempo marcado por un acelere constante en el que lo que impera es la superficie, el consumo rápido y la necesidad de no profundizar. En este contexto, la clínica se presenta como un lugar de transformación, no como refugio, sino como espacio vivo de experimentación, en donde se pone en juego la época que vivimos. Quizás es uno de los pocos espacios en los que todavía es posible e incluso deseable la reflexión y la profundidad que se hacen necesarios para no ser absorbidos por la inmediatez. Mientras el mundo exterior exige resultados medibles y eficacia inmediata, la clínica que se propone en estos textos nos aporta un mapa en el que no es necesario gestionar el malestar como si fuera una falla humana. El sufrimiento no es corregido de inmediato, sino pensado. En este libro se nos invita a detenernos y a vivir la clínica como ese lugar donde el tiempo se suspende para que la persona pueda escucharse y ser escuchada en su singularidad. En el consultorio la cultura deja de ser abstracta. Lo hipermoderno no se estudia en teoría. Llega a nosotros en forma de angustia, de vacío, de actings, de identidades frágiles. El analista escucha los efectos subjetivos de la aceleración y entonces, por ejemplo, la migración no es solo un fenómeno social, sino una ruptura de pertenencia y un duelo a elaborar hacia nuevas adaptaciones. En tiempos de hipermodernidad sucede también que el trauma ya no es excepcional, se ha vuelto estructural, ya que en muchos casos lo traumático no es un evento, sino un modo de estar en el mundo. La función del analista consiste entonces en sostener un espacio donde lo traumático pueda volverse narrable y se transforme lo no dicho en algo factible de simbolización, que evita que el sujeto quede capturado en la repetición. La transformación no ocurre porque el mundo cambie, sino porque el sujeto puede cambiar esa posición frente a su propia historia. El psicoanálisis, nuestro psicoanálisis, no trabaja con la cultura en general,
sino con la cultura inmersa en el aparato psíquico. No responde a ninguna fórmula, responde solo a la escucha. En esta época que reduce el sufrimiento al diagnóstico, acelera procesos y promueve soluciones tan rápidas, el psicoanálisis a través de la clínica insiste en el tiempo y en que se tolere la ambivalencia. En nuestra cultura que exige respuestas inmediatas, el psicoanálisis sostiene la incertidumbre. La clínica es ese espacio en el que el individuo descubre que su sufrimiento no es un error, sino una pregunta sobre su propia identidad. Al profundizar donde la cultura pide ligereza, devolvemos al sujeto su capacidad de desear y lo separamos de la necesidad creada de consumo emocional. La hipermodernidad intenta transformar el malestar en mercancía. Sin embargo, lo que hoy presentamos es una apuesta por transformar el vacío paralizante en una falta productiva. Pensar en el sentimiento humano no significa explicarlo ni domesticarlo, sino tolerarlo, darle tiempo y permitir lo que aparece como solo descarga para que pueda transformarse en palabra. Y entonces devolvemos al sujeto su capacidad de desear, separándolo de la inercia de esta inmediatez. Porque si algo muestra la experiencia clínica es que el sufrimiento humano no desaparece con los cambios históricos, solo cambian sus formas, cambian sus escenarios y sus lenguajes. Pero tanto la pérdida como el conflicto, el deseo y la angustia siguen siendo experiencias que nos constituyen. Entonces, en esta época que nos vende la fantasía de la omnipotencia, los trabajos de este libro nos reconcilian con esa imperfección que todos vivimos. Hay una inmensa riqueza en el reconocimiento de nuestra propia fragilidad. Y reconocerla es, paradójicamente, pienso yo, el acto de mayor libertad al que podemos aspirar. Tal vez la hipermodernidad no sea una amenaza para el psicoanálisis, sino su prueba definitiva. Este libro nos muestra una disciplina que no renuncia a su tradición, pero que tampoco se protege de las preguntas incómodas. Es un psicoanálisis que se permite dudar y que precisamente por eso sigue estando vivo. En una cultura que nos invita constantemente a avanzar, a optimizar y a resolver, el psicoanálisis insiste hoy en algo aparentemente simple, pero profundamente complejo, que es detenerse. Detenerse a escuchar, detenerse a pensar, detenerse a sentir. Y aquí quisiera cerrar volviendo a nuestra casa institucional, la Sociedad Psicoanalítica de México. Una institución que se mantiene viva no solo por la fidelidad a su tradición, sino por su capacidad, como decía antes, de seguir pensando. Este libro, para mí, es testimonio, como decía Luis Fer, de una comunidad que no teme interrogarse y que no se protege de las preguntas difíciles, que entiende que la transmisión no es repetición, sino elaboración. Si la Sociedad Psicoanalítica de México puede seguir siendo un lugar donde se sostenga la pregunta, donde la clínica dialogue con la cultura y donde la singularidad del sufrimiento humano tenga un espacio de escucha, entonces no estaremos defendiendo un legado del pasado, sino participando activamente en su porvenir. Y mientras exista esa apuesta, la apuesta de escuchar, pensar y transformar, el psicoanálisis no será una reliquia, sino una práctica viva y necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Ahora daremos la palabra a Geraldine Calvo, nuestra vicepresidenta actual. Ella es psicoanalista titular, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y miembro de IPE-FEPAL. Es doctorante en investigación psicoanalítica y cuenta con una especialidad y maestría en psicoterapia psicoanalítica por nuestro instituto. Es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, donde ha sido docente desde hace 20 años. Es docente también y coordinadora en un diplomado de liderazgo organizacional en la Iberoamericana también. Ha trabajado con organizaciones y líderes realizando psicoanálisis organizacional. Se dedica a la consulta privada con adolescentes y adultos y actualmente, como les decía, es vicepresidenta de la Sociedad Psicoanalítica de México. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Yo voy a hablar de la importancia de sostener el pensamiento en la hipermodernidad. Bueno, estar aquí esta noche presentando este libro tiene para mí un significado particular. Fui parte de la organización de este congreso junto con la mesa directiva anterior y hay algo muy satisfactorio en ver cómo lo que construimos todos juntos, ese espacio de pensamiento, debate, de encuentro, se ha convertido ahora en estas páginas. Quisiera hablar desde ese lugar,
porque organizar un congreso psicoanalítico no es simplemente coordinar mesas, tiempos, invitados, logística. Es sostener un espacio psíquico. Y ese trabajo, aunque menos visible, forma parte de la producción de pensamiento. Este compendio recoge el trabajo de colegas de nuestra sociedad y candidatos, voces diversas, preguntas distintas, aproximaciones teóricas y clínicas que no siempre coinciden. Y también contamos con la generosa participación de invitados externos que enriquecieron el diálogo de manera fundamental. Su presencia en el Congreso y ahora en estas páginas nos recuerda que el pensamiento psicoanalítico se nutre del encuentro, de la diferencia, de lo que viene de afuera y nos obliga a revisar lo que creemos saber. Y de eso precisamente quiero hablar esta noche. Vivimos en tiempos que llamamos hipermodernos, tiempos de aceleración constante, de exposición permanente, de exigencia de posicionamiento inmediato, tiempos en los que responder rápido vale más que pensar con calma. Eso no solo afecta a nuestros pacientes, atraviesa nuestras instituciones. La hipermodernidad modifica las condiciones del lazo social. Los vínculos se vuelven más frágiles y más efímeros. Crece la intolerancia a la diferencia y se debilita la capacidad de sostener el compromiso con el otro. El lazo ya no se construye en la permanencia, sino en la inmediatez, y lo que no produce satisfacción rápida se abandona. Y cuando el lazo social se transforma de esta manera, también se tensiona el aparato psíquico grupal. Sostener un congreso en ese clima implica algo más complejo que programar exposiciones. Implica sostener un encuadre que permita que las diferencias no se vuelvan ruptura, que el conflicto no derive en escisión, que la tensión no se evacúe en actuación. Es un trabajo de contención institucional que no siempre es visible, pero que es la condición para que el pensamiento pueda ocurrir. ¿Pero qué hace posible ese sostenimiento? ¿Qué condiciones necesita el pensamiento para ocurrir? Bion nos dejó un concepto fundamental para pensar esto. O, lo definió como la realidad última, lo incognoscible, verdad absoluta, que no puede conocerse, solo puede devenirse. Un grupo, una institución, puede organizarse defensivamente para no contactar con esa verdad, con sus conflictos reales, sus tensiones no resueltas, sus zonas de incertidumbre. Puede construir una cultura interna donde ciertas preguntas no se hacen, donde ciertas tensiones se gestionan pero no se piensan, donde la apariencia de cohesión sustituye al trabajo psíquico real. Y la hipermodernidad intensifica esa tendencia. La exigencia de respuesta inmediata, la intolerancia a la ambigüedad, producen un aparato psíquico grupal que reacciona antes de poder transformar, que toma posición antes de poder elaborar, que actúa antes de poder pensar. Y cuando una institución funciona así, el pensamiento no desaparece del todo, pero se empobrece, se vuelve reactivo, defensivo y repetitivo. Sostener el pensamiento institucional significa entonces crear las condiciones para que el grupo pueda habitar O en lugar de huir de ella. Y eso es precisamente lo que este congreso fue. Un espacio donde la institución no huyó de sus tensiones, sino que las pensó. Este libro es el registro de que esto fue posible. Y aquí es donde CAES nos invita a ampliar la mirada. El grupo produce una realidad psíquica específica. No es solo la suma de lo que cada uno trae. En el espacio compartido se articulan la vida interior de cada sujeto, lo que se construye entre ellos y algo que los atraviesa a todos sin que ninguno lo haya elegido individualmente. La historia, los mandatos, las transmisiones no elaboradas. Ese espacio hay que construirlo. No surge solo porque una institución exista. Y en él los sujetos adquieren o pierden capacidades psíquicas, la de significar, contener, transformar, representar. Caes también describió algo que nos importa especialmente aquí, que todo vínculo produce alianzas inconscientes. Estas son acuerdos inconscientes que organizan la vida psíquica del grupo, que determinan, sin que nadie lo advierta, qué puede pensarse, qué puede decirse, qué puede representarse en el espacio compartido. Algunas de estas alianzas tienen una función estructurante, sostienen el vínculo y hacen posible el pensamiento colectivo, pero otras operan en sentido contrario. El pacto de negativo es una de estas últimas. El grupo deja fuera ciertas representaciones, ciertos conflictos, ciertas verdades que prefieren no sostener, no porque alguien lo decida, sino porque el vínculo mismo en su fragilidad lo exige.
Esto no solo ocurre en las familias, ocurre en las instituciones, ocurre en la cultura. Y la hipermodernidad podría leerse desde CAES como un enorme pacto de negativo colectivo. No pensemos lo que incomoda, no sostengamos lo que duele, no nos detengamos, desplacemos, aceleremos, llenemos el espacio. Un congreso que logra desplegar discusión genuina y diversidad teórica es una apuesta en sentido contrario. Un encuentro que no exige abandonar el pensamiento, sino que lo convoca. Por otro lado, Winnicott nos recuerda algo que parece simple y no lo es, que para pensar primero hay que poder estar. El holding es el concepto con el que Winnicott describió las condiciones que hacen posible que algo pueda pensarse sin que tenga que ser inmediatamente actuado o evacuado. No se trata solo del cuidado temprano del infante. Es una función psíquica que puede y necesita operar también en los grupos y en las instituciones. Y junto al holding, Winnicott describió el espacio potencial, ese espacio intermedio donde las ideas pueden jugar, confrontarse, transformarse. Ese espacio necesita ser preservado. La hipermodernidad tiende a reducirlo. Exige rapidez, definición, y cada diferencia corre el riesgo de ser vivida como amenaza antes de poder ser pensada. Sostener ese espacio en una institución es un trabajo silencioso, muchas veces invisible, pero profundamente psíquico. Este libro es la condensación de ese trabajo. Lo que ocurrió en el Congreso, el debate, la diferencia, la elaboración, quedó inscrito aquí, porque escribir obliga a volver sobre lo vivido, a trabajarlo con más distancia, a organizarlo y transmitirlo. Lo que en el Congreso fue acontecimiento, en el libro se vuelve pensamiento sostenido. El libro introduce una dimensión temporal distinta, introduce permanencia, transmisión. Y este libro no es solo una recopilación de ponencias, es la inscripción de un momento de nuestra vida institucional en la cadena generacional del psicoanálisis. Las tensiones propias de cualquier encuentro institucional no fueron simplemente actuadas ni negadas, fueron pensadas y luego escritas. En una cultura donde todo pasa rápido y se olvida, producir un libro es casi un gesto contracultural. Es afirmar que el pensamiento necesita tiempo, que la transmisión requiere soporte, que la institución no solo reacciona, sino que elabora. Quizá la tarea más delicada de una institución psicoanalítica hoy sea tolerar las diferencias de pensamiento sin fragmentarse, cuestionarse a sí misma sin perder su eje y mantenerse abierta a lo nuevo sin adaptarse sin elaboración. Reservar un espacio donde la crítica no se ataque y la diversidad teórica no se convierta en dispersión, donde la autoridad no sea omnipotencia ni la horizontalidad desorganización. Este libro da testimonio de que ese espacio existió, de que en medio de las tensiones inevitables de toda institución viva, hubo un trabajo de elaboración conjunta suficientemente buena como para producir pensamiento compartido. En tiempos hipermodernos, sostener pensamiento no es un gesto menor, es una forma de preservar la transmisión, una forma de afirmar que el psicoanálisis no se reduce a opinión ni a reacción, sino que sigue siendo un trabajo de elaboración. Gracias a todos los colegas de la SPM, a los candidatos que escribieron y debatieron. Gracias a Marco Posadas, especialmente, y Patricia Jerovici por acompañarnos desde afuera y enriquecer el conjunto. Gracias a la Sociedad Psicoanalítica de México por seguir apostando por estos espacios y un reconocimiento especial a la mesa directiva encabezada por Dina Cárdenas, quien supo conducir la institución con la firmeza y la apertura necesarias para que este congreso fuera posible. En tiempos donde sostener el pensamiento colectivo es cada vez más difícil, su gestión fue la condición para que todo esto ocurriera. Y gracias a ustedes que esta noche eligieron estar aquí pensando juntos. Buenas noches. Gracias, Geraldine. Last but not least, daré la palabra a Andrés Gaitán, ¿no? El director de nuestro instituto. Andrés, psicoanalista, didacta, miembro de nuestra institución, de IPEFEPAL, por supuesto, es profesor y supervisor del instituto, es expresidente de nuestra sociedad, expresidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina y, como les decía, actual director del Instituto de SPM. Gracias, Andrés. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí hoy.
Bueno, para empezar me sumo a todo lo que ya dijeron. No quisiera repetir las felicitaciones, que son muchas. Voy a retomar un poco algo de lo que dijo Rosalba en relación con este trabajo conjunto, hacer un congreso conjunto entre SPM y SPP. Yo, para quienes no les quede claro, siempre había sido de los que defendían que no hiciéramos el congreso juntos, las dos instituciones. ¿Me acuerdo? Eh, Como dijo un poco Rosalba, el congreso del instituto de SPP, pues en mucho acababa dirigido a las familias de los estudiantes. ¿Quiénes era el público que venía? Pues los estudiantes invitaban a su familia, a sus amigos, a todos, y de ahí se llenaba más o menos el foro, y los alumnos querían presumir lo que sabían y cuánto sabían, y exponían lo mejor posible todo lo que tenían, y los papás todos aplaudían a todos. Padrísimo. Mientras que el Congreso de SPM, para cuando llegan a exponer en SPM, las familias ya están hartas de ir a los congresos. Entonces, llenar el foro cuesta un poco más de trabajo, es dirigido a un público diferente. Se nos ocurrió decir que era dirigido a público en general para promover el psicoanálisis y para que se conociera más del psicoanálisis. En parte se cumplía, en parte no. Y entonces los ponentes, algunos por lo menos, procurábamos que el lenguaje no fuera demasiado elevado, no fuera muy psicoanalítico, sino que fuera comprensible para ese público lego que venía a conocer y a saber de qué se trata lo que hacemos aquí. Entonces, desde ese punto de vista, pues eran dos aproximaciones diferentes que era muy difícil conjuntar. Otra de las ideas que teníamos es que ¿cómo vamos a exponer a los pobres analistas en formación a que presenten junto con sus grandes maestros y conocedores del psicoanálisis? Y entonces pues iban a hacer trabajo de calidad A unos y de calidad B los otros, y como que no iba a poder hacerse eso, ¿sí? Esto último creo que es lo que más se ha demostrado que era un tremendo error. Pero bueno, el asunto es que en el camino, desde aquellas épocas en que eran sin lugar a dudas separados los dos congresos, ahora ha habido un cambio, creo yo, en el instituto, promovido mucho por Rosalba, mucho por otros anteriores, Roberto, como bien ya se dijo. Se abrió este seminario que es el rotatorio teórico. Una cosa que teníamos antiguamente es que los candidatos, los analistas, cuando acababan, no tenían tanta práctica para hacer trabajo, no sabían bien cómo hacer trabajos, no habían pasado por ello, cómo hablar en público, etcétera, etcétera. Y entonces se decidió iniciar este seminario que quiero creer y sí creo que ha funcionado muy bien. O sea, que ha permitido que los analistas en formación de nuestro instituto ahora tengan un nivel distinto al momento de hacer trabajos y de presentarlos, que no había en aquella época en que no queríamos juntar a los dos. ¿Sí? Entonces, me parece que ahora ya no son los analistas en formación los que tienen que preocuparse de quedar mal, sino que son los miembros de SPM. Somos los miembros de SPM los que estamos en riesgo de quedar muy mal a la hora de comparar los trabajos de unos con los de otros. Pero bueno, así tenía que ser. Entonces, yo creo que otra cosa que me parece que se puede ver en este Congreso, aunado a todo lo que han dicho y un poco derivado de todo lo que han dicho, es que pues hacemos un esfuerzo, a lo mejor lo cumplimos más a veces, a lo mejor menos, pero aquí hacemos un esfuerzo por no dar línea, porque no haya una teoría predominante, una forma de pensar que sea la que se tiene que defender y la que se tiene que decir, sino que tratamos de promover que los analistas en formación expongan su criterio, tengan criterio para empezar, ¿sí? Tengan un criterio propio, tengan una opinión propia de los temas. Algunos profesores pensamos unas cosas, otros pensamos otras, pero tendemos a tratar de que no se imponga el pensamiento de los profesores, sino que cada uno de los analistas en formación lo exponga a su manera y como quiere. Y me parece que en este libro y en estos trabajos, en este congreso, se vio buena parte de eso. Eso creo que es otra de las cosas que a mí me da mucho gusto, el ver que
sí parece que estamos promoviendo el que cada quien exprese lo que logra crear a partir de su formación y no nada más demostrar que se formó con una determinada línea, una determinada manera. Otra cosa que creo que es importante, porque no todo es color de rosa, yo sí quiero decirlo otra vez, lo he dicho algunas veces, y es que en esta sociedad tenemos un defecto grande, y es que escribimos muy poco y publicamos muy poco. Entonces, tener este libro ahorita, pues es un gusto, es un logro, pero ojalá también sea un recordatorio de que los miembros de SPM, porque hoy en día los candidatos todos tienen un montón de trabajos y están publicando en línea muchos de esos trabajos y están produciendo con mucha mayor facilidad. Esperemos que eso redunde cuando se conviertan miembros de SPM en que puedan publicar más, escribir más y producir más estas ideas, este mundo tan prolífico que tienen en la cabeza todos, y no sean como muchos de nosotros los viejitos de SPM, que desgraciadamente qué trabajo nos cuesta a veces escribir y publicar. Entonces, ahora parece que están viniendo nuevas generaciones. El premio con Paulina es un buen ejemplo y todos los que ponen aquí, de SPM, los más jóvenes, presentaron unos trabajos magníficos. ¿Sí? Entonces, creo que también eso es un poco muestra de esto que estoy diciendo, de que ojalá el instituto esté colaborando a que se produzcan nuevas ideas. El psicoanálisis necesita avanzar, necesita crear cosas nuevas también, sin dejar de ser psicoanálisis, y creo que eso lo estamos logrando, creo que eso es algo que estamos pudiendo hacer. A grandes rasgos, parece muy probable que sigamos haciendo un congreso conjunto, así que váyanse preparando los analistas en formación para exhibirse ante los maestros y los maestros exhibirse ante los analistas en formación y sus familias. ¿Perdón? Digo, si no gastan tanto dinero. Los dineros nos preocupan siempre, Claro. pero ya tenemos fechas tentativas, estamos pensando, no es pronto, pero bueno, sí queremos hacer el siguiente congreso probablemente en abril del año que viene, otra vez congreso conjunto. Una fecha muy probable sería el 24 de abril del año que viene, porque es difícil encontrar un espacio entre Semana Santa, vacaciones. Creemos que una de las cosas que no resultó tan bien en este congreso fue hacerlo en febrero. Porque nos quedaron las vacaciones de diciembre, el espacio sin trabajar, los pagos de cuotas, etcétera. Entonces, febrero no lo repetiremos. En esta ocasión vamos a probar en otra fecha. Más adelante, julio, septiembre, etcétera, hay eventos internacionales, suelen ser los congresos de otras sociedades, etcétera. Entonces nos parece que esta fecha de abril podemos tomarla a lo mejor para empezar a instituir, ¿sí? este asunto. Y bueno, pues es lo que quería decir ya nada más así para redondear como final. Ahorita que se habló del asturiano como sede, no sé si conservaremos esa sede o no, nos gustaría, pero quién sabe, porque es de las cosas que es muy cara. Pero algo que me hicieron recordar ahorita fue, yo estoy casi seguro, a lo mejor me contradicen, yo estoy casi seguro que la primera vez en mi vida que vi a Cristina y a Dina fue cuando llegaron a un congreso en el asturiano. Estaban así viendo todos como no están viendo qué. Y ahora lo organizaron y fueron presidenta y presidente pasada, entonces sí, han pasado muchas cosas desde entonces. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Esto es lo que quería compartir con ustedes y hasta luego. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues abriremos el espacio por si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o algo antes de pasar a la celebración de esta publicación. Digo, no es manda tampoco, pero alguien quiere. Paula, por favor, pero necesitas el micrófono.
Pues yo nada más sumarme un poco a los agradecimientos, en nombre de mis compañeros, darles las gracias. Pues sí, la verdad es que fue un evento muy enriquecedor para los analistas en formación. También sentirnos muy, eh, pues parte, ¿no? De este gran instituto y de la sociedad. Entonces, pues en nombre de todos mis compañeros, la verdad es que agradecerles el espacio, la dedicación, que ponen siempre, ¿no? Entonces, eso decirles. Gracias. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿O ya damos paso? ¿O ya brindamos? Pues brindemos. En nombre de la Sociedad Psicoanalítica y del Instituto, muchas gracias por su asistencia. Lo mismo los que nos acompañan por Zoom. Buenas noches.